back to my channel. I'm so happy for today's video because we are gonna do this wooden wall shelf using Dollar Tree items. I want to make a shelf for a long time ago and I finally did it, and I'm so happy how this turned out. If you like it, please give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. If you are new here and you like DIYs, make sure to subscribe to my channel and hit the bell because you get notified every time I post a new video. Remember, here you can enable English captions if you need it, and if you want to see how I make this wooden shelf using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy muy contenta por el video de hoy porque voy a estar haciendo este estante de pared de madera utilizando materiales de Dollar Tree. Sale muy económico y hace muchísimo tiempo que quería hacer una decoración como esta y al fin lo hice. Así que si te gusta mi DIY por el día de hoy, asegúrate de darme un bonito like porque me ayudas a que mi canal siga creciendo. Y si eres nuevo por aquí y te gustan los DIYs, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones para que tu teléfono te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Recuerda que aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitaras. Y si quieres ver cómo hice mi decoración en el día de hoy utilizando materiales de Dollar Tree, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto voy a estar utilizando estas tablas de madera que trajeron a Dollar Tree y son de muy buena calidad. Voy a necesitar 8 de ellas para este proyecto. Luego tienen este sticker en la parte de atrás que es un dolor de cabeza para poder sacarlo, pero si tú le aplicas calor, yo utilicé un blower, se hace mucho más sencillo de sacar. Si en alguno de ellos se te quedara pegamento como me pasó a mí, yo hice una mezcla en casa con aceite y baking soda y solo se lo tengo que aplicar a esa área con pegamento. Esperas unos minutitos y luego es sumamente fácil de removerle todo el pegamento que tenía. Ahora voy a estar utilizando 2 de las tablas de madera y voy a pegarlas utilizando pega E6000. Es muy importante que cuando unas las tablas te queden sumamente derechas entre sí y súper pegaditas. Luego voy a estar utilizando esta grapadora y voy a ponerle un clip donde unen cada una de las tablas. Es muy sencillo de hacer. Voy a colocarle realmente varios clips en lo que es la parte de arriba, la parte de abajo y en los lados de nuestra base de madera para así asegurarme de que queda bastante fuerte. La pega E6000 funciona muchísimo, pero siempre debes asegurarte, así que yo utilicé los clips. Voy a estar haciendo exactamente lo mismo para crear 3 bases en total. Luego, con las otras 2 tablas de madera que te sobran, voy a colocarlas juntas y debo comenzar a medir. Tú decides cómo quieres hacer tu shelf. El mío, yo quise colocarle las bases de madera a cada extremo y una en el centro. Así que básicamente lo que tengo que hacer es medir y trazar líneas de donde se supone que van a ir cada una de las bases y de esta manera me aseguro de que todas las bases tengan la misma distancia entre sí. Así es como se deberían estar viendo lo que son las tablas que van en la parte de atrás. Deben tener ambas estas líneas dibujadas y así te aseguras de que las tablas van a ir colocadas donde deben ser. En las bases voy a estar verificando dónde me queda el mismo centro y luego voy a estar ubicando de ese centro a una de las esquinas el centro. No sé si me entienden, pero espero que con las imágenes sí. La idea es dibujar en cada una de las bases donde es que voy a querer esas 2 tablas que me van a sostener cada una de las bases. Todas las bases deben tener las mismas líneas dibujadas. Voy a colocar las bases donde más o menos se suponen que vayan para luego colocarle entonces las tablas de madera en la parte de arriba, justo donde se supone que estén las líneas que ya dibujamos.
con un clavito que sea bastante largo y te asegures de que pueda traspasar ambas tablas de madera, voy a comenzar a ponérselo y debes ejercer bastante fuerza para evitar que se te vayan a mover las tablas y que te queden en el mismo lugar donde dibujaste las líneas anteriormente. En la parte de arriba y la de abajo del shelf yo decidí dejarles un pequeño bordecito para, no sé, que le dé un look diferente. Así que coloqué mi base un poco más en la parte de abajo y verifico que cada base que vaya a ponerle me quede de la misma manera. Debes ponerle clavitos en cada lado donde las maderas se unen entre sí. Yo le coloqué 2 clavitos por cada unión. Debes verificar que todas las bases queden niveladas. Es un paso que es muy importante y así es como se debería estar viendo nuestro shelf una vez tengamos todas las partes unidas. Aquí cometí un pequeño error y fue que coloqué una de las bases donde no debía, así que tuve que sacar los clavitos y para poder arreglar esto solo lo lijé un poco porque ya luego con la pintura básicamente me va a estar cubriendo estos boquetitos que hice. Para darle color utilicé mi Waverly Chalk Paint en color moss y me encanta porque nunca había utilizado este color anteriormente. Voy a estar dándole 2 manos de pintura a mi shelf para asegurarme de cubrir todas las letras y el color negro que tiene. Luego quise crearle un distress look y voy a utilizar mi Waverly Chalk Paint en color Truffle. Vas a necesitar una de estas brochitas porque es lo más fácil para crear este distress look y como siempre me voy a estar enfocando en los bordes. Esta ocasión quería darle un distress look que fuera bastante notorio, así que utilicé pintura en color negro, la mezclé con el marrón para crear un color mucho más fuerte y le di una segunda mano de pintura utilizando la técnica del distress look. Y esto crea un contraste entre ambos colores que queda muy bonito. Una vez haya terminado de pintar, voy a utilizar estos palitos de madera que los puedes conseguir en Walmart y voy a cortarle los extremos porque deben estar en forma diagonal. Luego voy a ubicarlo en estas esquinas y medir cuánto se supone que corte. Estoy utilizando un corta uña de perros porque una suscriptora me lo recomendó y funciona muy bien. Una vez tenga los palitos de madera en el tamaño que son y cortados de forma diagonal, los voy a pintar en color negro y ya los puedo comenzar a pegar. De igual forma voy a estar pegando estos palitos de forma diagonal porque tengo que formar una X entre ellos. Así es como se deberían estar viendo los extremos del shelf y voy a estar haciendo exactamente lo mismo en cada uno de los lados. También voy a colocarle 2 palitos en la parte de atrás para rellenar un poco este espacio. Esta idea me la dio mi mamá y me encanta cómo se ve. Voy a pintarlos en color negro también y luego solo tengo que pegárselos utilizando pega caliente. A mí me gustan los detalles, así que voy a estar utilizando esos drawing pins. Le voy a estar cortando la parte que es filosa y luego voy a pintarlos en color negro. Se los voy a estar ubicando en estos extremos que era donde había dejado un pequeño espacio cuando coloqué las bases del shelf. Y utilicé pega caliente para ponérselos. Para colgarlos en la pared voy a estar utilizando estos hangers. También los puedes conseguir en Walmart y son sumamente económicos.
se los voy a poner en las tablas de madera en la parte de atrás. Muy importante es verificar que ambos hangers te queden a la misma medida cada uno para que tu shelf te quede derecho. Y mis amores, este sería el resultado final de nuestro proyecto. Yo estoy totalmente satisfecha con el resultado. Me encantan los colores, siempre quise uno y al fin lo tengo. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video. Thank you so much for watching. If you like my DIYs, please give me a big thumbs up. Subscribe to my channel, comment down below what you think about this video and share with all the people you can. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado. Si fue así, dame un bonito like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y comparte este video con todas las personitas que puedas. Guys, remember I see you this Monday with a new DIY. ¡Mua! Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. ¡Mua! Un beso gigante. Bye.